Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a esta oportunidad de bendición y qué bueno que están todos juntos como familia para compartir en medio de este tiempo, en medio de estas circunstancias. Quiero darte una información acerca de nuestras redes sociales para que tú y yo estemos interconectados y que por favor tengamos la oportunidad de tener esa relación el uno con el otro. Nuestra página de Facebook está para servirte, Verbo SR. Ahí vas a encontrar una gran cantidad de contenido para que tú puedas saber algunas cosas importantes acerca de la iglesia. También tenemos dos canales de YouTube. El primer canal es el canal de la iglesia, que es Verbo SR. Y el otro canal, que es el canal de tu servidor, Ricardo Duarte Menéndez. También si tú quieres enviarnos algún correo electrónico, no dudes en hacerlo en ministeriosverbosr@gmail.com. Entre toda la información de redes sociales, también es importante que nosotros sepamos que la iglesia estamos tratando de hacer acción social con las personas que en este momento están atravesando por alguna situación a nivel económico. Estamos recaudando víveres y a través de las redes nosotros estamos mandando información para que tú hagas llegar de tu corazón esos víveres que estamos recibiendo. También es importante que tú tengas en cuenta que acá abajo van a aparecer nuestras cuentas de banco para que tú puedas, en medio de toda esta situación, el podernos apoyar con alguna ofrenda, algún donativo que tú quieras hacer para que podamos continuar haciendo esta obra de bendición sobre toda nuestra tierra que en este momento lo está necesitando. Así es que en este instante yo quiero pedirte que te prepares, que tomes el mejor lugar en el lugar donde estás para que podamos recibir de la palabra, que llames a toda la familia y que estén listos y preparados para recibir del mensaje que el Señor Jesús tiene preparado para ti en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Hola, estamos listos y preparados para poder comenzar con la palabra de este domingo. Este domingo es algo muy especial porque en muchas de las iglesias cristianas tradicionalmente estamos celebrando aquel acontecimiento especial en el que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Este fue el mensaje que los discípulos predicaron durante todo el tiempo. Ellos no tenían un Nuevo Testamento escrito, entonces su mensaje fue el cambio rotundo de su vida y la resurrección que Jesucristo trajo para con ellos y les trajo una nueva vida. Así es que antes de poder predicarles el mensaje de hoy, que se titula Volviendo a la vida, quiero que podamos orar, que tomes a tu familia en este momento en tu casa, ahí donde estás, y cerremos nuestros ojos y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, que es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforma mi vida para siempre. Amén. Tengo que decirte algo muy importante que creo que cambiará muchas de las cosas, muchos de los paradigmas, cosas que tenemos en nuestra mente que no podemos cambiar, que podría en este momento ayudarte en medio de esta circunstancia. Hay una palabra que Jesús dijo en el momento en el que sus discípulos le hicieron una pregunta. Le dijeron, cuando Jesús estaba mostrándole las cosas que iban a suceder, le preguntaron: Señor, ¿qué es necesario? ¿Qué se necesita para que todo esto ocurra antes del tiempo del fin? Y Jesús dijo en Lucas capítulo 21, verso 9: cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Esto nos está diciendo nuestro Señor: no nos asustemos. Pero un punto importante es, Jesús dijo estas palabras:
Es necesario. A ver, repita conmigo. Es necesario. Es necesario que esto suceda primero. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo o nos está diciendo que es necesario que las cosas que estamos viendo sucedan. Por lo tanto, nosotros no podemos decir en este momento, Señor, ven a quitar todas estas circunstancias que están sucediendo, porque es necesario que suceda. Y cuando estas cosas tengan que suceder, aún todavía en medio de estas circunstancias, Él viene y nos dice, pero el fin no vendrá enseguida. Es decir, que el fin no vendrá inmediatamente. Pero necesitamos comprender, iglesia, que hay cosas que tendrán que pasar. Hay cosas que nosotros veremos que no son cosas bonitas, no son cosas agradables. Hay cosas que tendrán que suceder y que de todas ellas en este momento nosotros tenemos que aprender de cada una. La pregunta que en esta mañana, antes de que comencemos el mensaje, es: ¿qué estás aprendiendo tú de esto? ¿Qué has aprendido alrededor de todas estas semanas? Ya llevamos 4 mensajes de cada domingo desde que comenzamos con el canal de YouTube para darte los mensajes. Esta es la 4ª semana. Tenemos ya todo este espacio de tiempo en el que nuestra vida debería de comenzar a tener un cambio. Recordemos de los primeros mensajes. ¿Te recuerdas acerca de la mariposa? Cómo de una oruga se puede convertir en algo mucho más hermoso, porque nosotros tenemos que transformarnos. Ha transformado esta prueba tu vida, ha transformado tu familia, son ahora algo distinto de lo que eran antes y de lo que ahora son en este momento. Las cosas que están sucediendo están cambiando tu vida. Es importante que nosotros comprendamos que el modelo de prueba, muchos de nosotros decimos, yo no quiero las pruebas. Pero quiero decirte que del otro lado del mundo, donde en un momento dado nosotros hemos visto que ha pegado duro, que ha pegado fuerte, por donde se originó el COVID-19, los chinos tienen un nombre especial para decir la palabra prueba. En mandarín, que es importante que lo entendamos, no es que vamos a hablar chino, no, vamos a hablar mandarín. En mandarín, la palabra prueba suena algo así como sochi, sochi. Y sochi significa oportunidad. Es decir, que para nosotros es un tiempo para que tengamos la oportunidad como iglesia para transformarnos. Es un tiempo para que nosotros tengamos una nueva vida. Y aquí es entonces en donde el Señor nos está permitiendo en esta mañana que nosotros podamos predicar el tema volviendo a la vida. Yo quiero que vayas a tu Biblia al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Y ahí vamos a encontrar una de las historias más emocionantes del Evangelio, porque Jesús está con la familia con la que Él se juntaba, con los que Él amaba, con los que Él se reunía. Podríamos decir, no lo vamos a poner de esa forma, pero era el lugar y el momento en donde cuando Jesús tenía la oportunidad de sentirse estresado, se iba a la casa de esta familia. Ya usted sabrá de quién le estoy hablando. Eran 2 mujeres y un hombre que eran hermanos. Una se llamaba Marta, la otra se llamaba María y su hermano se llamaba Lázaro. Eran sus grandes amigos. Eran sus amigos de pizza, eran sus amigos de hamburguesas, eran sus amigos con los que podía salir y compartir, tomar un tiempo y relajarse en medio de la situación. Esta familia eran amigos íntimos de Jesús. Y esto es algo importante
Porque dice el verso del 1 al 3, quiero que lo leamos, porque esto forma parte de lo que hoy estamos viviendo. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Aquí está explicando quiénes eran. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con su cabello. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Es algo muy importante esto, porque aún a pesar de que eran los amigos íntimos de Jesús, en ese instante Jesús permitió, así como lo dijimos en el inicio, hay cosas que tendrán que pasar en nuestra vida. Muchos de nosotros podríamos decir en este momento: ¿por qué murió la abuelita? ¿Por qué murió tal persona? ¿Por qué se enfermó tal otra persona? ¿Por qué en algún momento dado nos estamos quedando sin trabajo? ¿Por qué en este momento mi negocio no está funcionando? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué razón me están sucediendo estas cosas? Pero quiero decirte que Jesús tenía sus mejores amigos y estos mejores amigos estaban pasando por una prueba. Nosotros no podemos decir en este momento: es que como yo soy hijo de Dios, yo como soy cristiano, como soy aquella persona que asiste a la congregación, a mí no me va a pasar tal cosa. Te digo algo, no importa si ahorita en este momento estamos pasando alguna situación en prueba. Si te estás quedando sin trabajo, no es que estés mal. Ahí estaba Lázaro, era su mejor amigo, era de sus mejores amigos y él estaba enfermo. Y te voy a expresar algo: muy enfermo. A tal punto que tú conoces la historia. Lázaro murió en medio de esa situación. Entonces, somos la familia de Jesús. Pero aún a pesar de las circunstancias, Jesús permite que sucedan cosas en nuestra vida. No es que Él quiera que sucedan. Él permite que las cosas sucedan para que nosotros aprendamos, para que tengamos esa oportunidad de hacer el cambio sobre de nuestra vida y que esa oportunidad nos enseñe a transformarnos. Vive Dios que el COVID-19 en este momento, si ha sido algo muy malo, pueden haber habido ya alguna cantidad de muertos en este momento en medio de la pandemia, pero Dios nos está enseñando algo a través de esto. La Escritura nos dice que Jesús dijo, cuando Jesús oyó esto, porque le llegaron a decir de que su amigo estaba enfermo y sus dos amigas estaban padeciendo por alguna circunstancia. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Importante esto: el COVID-19, toda la situación que está sucediendo alrededor, puede que estemos viendo muerte, puede que estemos viendo situaciones que en este momento nos preocupan, pero para nuestra vida, para nuestro corazón, para todo lo que en este momento estamos viviendo, Dios nos está dando una esperanza, nos está diciendo: no te preocupes, ten fe, ten paciencia, tú estás bajo esta cobertura y en medio de todo esto yo tengo el cuidado de ti. Está sucediéndote una situación, te estás quedando sin un trabajo, Dios tiene el cuidado de ti. Joven fui y he envejecido y no he conocido justo desamparado ni a su simiente que mendigue el pan. Es decir que aunque esté pasando una situación difícil, tú que te estás quedando en medio de esta situación sin un trabajo, sin un ingreso, ten la fe de que Dios no te desamparará. Y dice la palabra que esa enfermedad no terminará en muerte, que esa situación no terminará en muerte, sino que Dios se va a glorificar
en medio de lo que tú en este momento y yo estamos viviendo. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Tu familia unida en este momento, vale la pena que en este momento suceda. Tu acercamiento a Dios, eso que ahora estás comenzando a vivir, vale la pena que esté sucediendo. Muchos éramos cristianos sin una relación con el Señor. Ahora estamos comenzando a tener un nuevo modelo en donde el Señor nos está dando la oportunidad de compartir un nuevo tiempo con el Señor. La Escritura nos dice en el verso 5 y 6, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Probablemente en este momento tú podrías decir, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? Aún a pesar de que Jesús nos ama, Él permite la prueba. Él permite la prueba y dice la Escritura, no te vendrá una prueba que no seas capaz de poder sobrellevar. Él no va a poner nada sobre de tus hombros que Él no sepa que tú y yo somos capaces de poderlo cambiar. Queremos muchas veces que Él actúe conforme a nuestra voluntad. Señor, ayúdanos en este momento, pero el Señor tiene un porqué. El Señor está diciendo, deja que te hable a través de lo que está sucediendo. Lo que tenemos que decirle a Él en este momento es, Señor, ¿qué me quieres enseñar tú a través de este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres que suceda? Y el verso 7 nos dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Y eso es algo precioso, porque aunque lo sientas distante en este momento, aunque tú creas que Él no ha estado allí contigo, en medio de tu crisis, en medio de la situación que has estado viviendo, Él ha estado allí. Pero te digo una gran noticia, Él está en este momento por venir y está viendo toda tu condición económica, está viendo que tú estás pasando por alguna circunstancia, Él sabe de tu prueba, pero Él viene y dice, volvamos. Es nuestro momento para que ellos vean la gloria del Señor. Y te voy a tratar de decir algo que no se entienda como algo extraño. Espera un milagro. Espera que el Señor venga y actúe en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Voy a adelantar un poquito el verso 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Esto es precioso, porque quiero decirte que antes de la situación de la pandemia, mucha de la iglesia de Cristo estábamos dormidos. Voy a incluirme en medio de todo esto. La iglesia de Cristo alrededor del mundo habíamos sufrido una circunstancia en donde habíamos tenido un acomodo y estábamos dormidos. La iglesia vuelve en este momento, en medio de la vida, para despertarse, para volver a la vida, para que haya un tiempo especial en medio de nuestros corazones. El verso 12 nos dice, respondieron sus discípulos, ¿duerme? Entonces significa que va a recuperarse. Si nosotros en este momento confesamos al Señor y le decimos, Señor, tienes razón, había dejado de orar, había dejado de leer tu palabra, había dejado de tener una relación con mis hijos, ya tenía mucho tiempo hacia atrás que ellos no veían a su papá doblando rodillas. Ya teníamos mucho tiempo de no sentarnos a la mesa y compartir. Hace cuánto tiempo yo tenía de no platicar con mi esposa, con mis hijos y de tener un tiempo de relación. Y te digo algo, no te refugies en este tiempo solo en la televisión, porque no es un tiempo solamente para televisión, es un tiempo para vivir y despertar delante del Señor. El verso 14 nos dice, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Muchos en este momento
debemos de morir. Porque cuando nosotros muramos, la palabra nos dice que debe de ocurrir un reinicio. Y ese reinicio es porque nosotros necesitamos realmente despojarnos de cosas que probablemente en este instante necesitábamos que murieran realmente. Muchos de nosotros estábamos asidos, o sea, estábamos pegados a cosas que no estaban bien en nuestra vida. ¿Te recuerdas que aprendíamos la semana pasada acerca de la idolatría? La idolatría no solamente es con imágenes de oro, plata, piedras preciosas, madera, sino que estamos hablando de que muchos de nosotros debíamos de morir a todo ese montón de tiempo en las redes sociales y habíamos olvidado el valor de lo que significaba hablar con nuestra familia, tener una relación con nuestra esposa cuando realmente nuestra esposa quería comunicarse con nosotros. Todo ese montón de cosas. Tenemos que morir a esto. Muchos de nosotros preferíamos quedarnos horas extras en nuestro trabajo para no regresar a la casa. El que tenga oídos que oiga lo que la palabra nos está diciendo en esta mañana. Y Dios nos está diciendo, vuelve a la vida. Es necesario que, como dice el tema de hoy, vuelve a la vida significa resucita. El tema de hoy, resurrección. Volvamos a la vida. Rescatemos lo que en este momento el Señor nos está diciendo. En ese verso 14 nos está diciendo, debemos morir para revivir. Yo quiero apartarme un momentito de Juan y leer un poquito Romanos en el capítulo 6, versos del 6 al 11. Yo voy a leer solo algunos, tú los puedes buscar un poquito más en tu escritura y en tu casa. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Esto es algo precioso, porque entonces lo que el Señor nos está haciendo vivir en este instante es que si aquel ha sido crucificado con Cristo, debe de comenzar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Ya dejemos todo aquello. Hace ya algunas semanas hablábamos acerca de la mariposa, el efecto que una oruga se convierta en algo más hermoso. El Señor quiere transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones, estructurar nuestra vida y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. El verso 17 dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. 4 días. ¿No te suena más o menos algo como 4 días, 4 semanas, una cuarentena? Lo que el Señor nos está diciendo es que el Señor ha permitido durante este tiempo que después de esos 4 días, después de este periodo de tiempo, hablemoslo así, después de este periodo de tiempo que estuvimos dentro de nuestra casa, el Señor nos está permitiendo que nosotros salgamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Marta estaba llorando y tenía su fe en una promesa religiosa. Y aquí es donde el tema de la semana pasada tiene su contexto en lo del día de hoy, porque la semana pasada que hablábamos acerca de el Dios desconocido, para muchas personas en este momento, en el momento en el que salgamos hacia la calle, que tengamos la oportunidad de hacer iglesia, cambiando y transformando a la gente, vamos a enseñarles a una nueva persona, a una persona no religiosa. El verso 23 nos dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Jesús hoy viene y te dice, estoy renovando tu fe, estoy transformando tu fe.
La gente necesita saber que Jesús no religioso es alguien que tiene un contexto distinto sobre su vida. Ella creía en lo que el contexto religioso le había dicho. Sí, yo sé que algún día nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Lo que ahora en este momento tenemos que comprender es que la promesa de la herencia no solamente es cuando nosotros muramos y estemos allá en la presencia del Señor. Él quiere que nosotros podamos recibir esa herencia aquí en la tierra, en medio de las circunstancias que en este momento estamos pasando. El verso 23 que nos dice esto significa entonces que nosotros debemos de renovar nuestra fe, ya no una experiencia religiosa. Es así como aquella canción de aquel personaje de aquellas canciones del mundo, ¿verdad? No es una experiencia religiosa, dice. Pero en medio de todo esto, el verso 25, Jesús le dijo, y esta es la expresión más hermosa en esta mañana: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La renovación de la fe de nuestro pueblo, la renovación de alguien que necesita realmente a Jesús, no una religión, no otra cosa más que a su verdadero Redentor. ¿No te emociona esto? ¿No te llena de gozo el hecho de que va a llegar el día en el que nosotros nos vamos a presentar delante de aquellas personas y les vamos a decir: hay un Dios distinto que está saliendo de mi casa? Cuando nuestros hijos regresen a la escuela, cuando nuestros hijos regresen al colegio, a la universidad, ¿qué nos estará diciendo las personas? Las personas estarán esperando ver un Dios distinto en nuestras vidas. El verso 32. Estoy avanzando en esta parte porque tú puedes leer todo el capítulo completo, te llenará de mucho gozo, y volverlo a leer y leerlo conforme al propósito de Dios. Dice el verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María lo encontró. Ya había encontrado Jesús a Marta. Ya a Marta le había dado un mensaje, porque Marta había creído en algo religioso. En el caso de María, María había estado a los pies de Jesús. María sabía en ese momento que cuando se acercaba a los pies de Jesús, Jesús iba a tener una respuesta sobrenatural sobre de su vida, sobre de su corazón. Y estoy totalmente seguro que esta parte que yo leeré, el verso 34 y el verso 35, conmoverán tu vida así como conmovieron la mía. El verso 34 nos dice: ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Quiero decir algo muy importante. Jesús sabía dónde estaba. Jesús sabía que a donde lo iban a llevar era al lugar de muerte. Era el lugar en donde estaban en medio de una prueba. Y Jesús estuvo en medio de esa situación y permitió que las cosas sucedieran porque Él quiere vivir junto con nosotros nuestra situación. El verso 35 se registra como el versículo más corto del Nuevo Testamento, porque hay un versículo más corto que está en el Antiguo Testamento, pero eso es otra cosa que podemos hablar después. El verso dice: Jesús lloró. Y esto es lo que quiero que tú puedas entender en esta mañana. Jesús llora junto contigo. Jesús ha llorado junto contigo porque entiende tu dolor. La palabra nos dice en Filipenses que Él tomó forma de siervo y condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte. Él renunció a su deidad. Jesús es Dios.
Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero Él tomó forma de hombre para que pudiéramos nosotros saber que hay alguien que conoce nuestro dolor, que conoce nuestras enfermedades, que conoce todas nuestras debilidades. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Es decir, que en todas las cosas que nos están sucediendo, nosotros podríamos hacerle la pregunta a Jesús: Jesús, ¿cómo hiciste para pasar por esta prueba? Jesús entiende tu dolor, Jesús entiende mi dolor. Y aquí estamos hablando del COVID-19, ok, pero no solamente esto, estamos hablando de que Jesús sabe el momento, el instante, en este momento en donde tú estás preocupado por tus finanzas, estás preocupado por tu trabajo, por cómo vamos a vivir de aquí a un tiempo. Estás preocupado porque probablemente hay alguien enfermo en tu familia. Lázaro se enfermó, pero en medio de todo esto el Señor viene y te dice: yo te comprendo. Él puede abrazarte. Él toca la puerta de tu casa y te dice: aquí estoy y estoy dispuesto a escucharte, a comprenderte en medio de la situación. El verso 39 es algo precioso, porque Jesús va a dar una orden en medio de tu prueba. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Esto es precioso. Jesús está diciéndote en esta mañana: voy a dar una orden para que tu prueba termine. Las pruebas terminan. Como lo dije al principio, Dios no va a poner sobre de tus hombros una carga que tú no seas capaz de sobrellevar. Dios permitirá la prueba, pero Jesús dará una orden: ya quiten la piedra. Y en ese momento, ese quiten la piedra es también para que la gente crea que no solo saldrás de la situación, sino que comenzarás a hacer algo nuevo. ¿Usted cree que Lázaro fue alguien igual como él entró? Objetivamente, la situación fue distinta. Lázaro fue otra persona. Y dice el verso 40: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Y él te hace la observación que aún a pesar de que está escrito que Dios llevará en medio de todo esto a la victoria de tu vida, entonces el Señor viene y te dice: entonces, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué te sientes acongojado? ¿Por qué sientes que las cosas no tienen final? Y cuidado, si hay muchas personas en este momento que hasta han pensado en medio de la situación quitarse la vida. Hoy viene el Señor y te habla a ti. Tú que estabas en este momento en medio de tu habitación diciendo: mi vida ya no tiene sentido. El Señor viene y te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hoy el Señor viene y te dice: cree realmente que el Señor está a punto de hacer algo sobrenatural sobre de tu vida. El verso 41: entonces quitaron la piedra y alzando la vista dijo. Y esto es algo precioso, porque el verso del 41 al 43, Jesús hace una oración, pero la hace para que las demás personas que están alrededor de él puedan creer aún más en el Dios que él estaba dándonos a conocer. Si de algo nosotros podemos comprender es que Jesús es el que nos revela al Padre. Y cuando nosotros estamos ahora en el momento en el que Jesús no está con nosotros, Él dice: yo enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está revelando al Hijo, porque el Hijo nos revela al Padre. Entonces, en este momento Jesús hace esta oración: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas,
pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Esta es una oración de poder, porque es tener la certeza de que en el momento en el que tú crees, el Señor te dará la salida. Si Él cerró una puerta, no te aflijas. Él la abrirá en otro lado. Si Él permitió una enfermedad, no te aflijas. Él volverá a abrir una puerta para que tú tengas vida. No nos aflijamos en medio de esta situación. Él te llama con poder. Lázaro, sal fuera. Y esta palabra es una palabra poderosa, porque el Señor viene y te dice en esta mañana: ya estás a punto de salir. Las cosas van a comenzar a cambiar. Lázaro salió. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Esto es lo que está pasando en este momento. Muchos de nosotros tenemos vendas en las manos porque no hemos podido hacer lo que podemos hacer, pero el Señor nos dice: quítenle las vendas, porque las manos que en este momento van a salir de una forma sobrenatural. Tú vas a comenzar a hacer con tus manos cosas poderosas. Y dice: quítenle las vendas de los pies. Es decir, que el Señor está liberando unas cadenas, está liberando tus pies de muerte, está liberando tus manos de muerte. Y ahora viene y te dice aún más: y quiten las vendas del rostro, porque lo tiene cubierto con un sudario. En este momento el Señor viene y te dice: quita en este momento todas las vendas que tengas en tus ojos, porque verás la luz del Señor en medio de tu vida. Va a hacer algo distinto, claro. Vamos a ver un reinicio. Las cosas ya no van a ser igual. Las iglesias ya no van a ser igual. Los trabajos ya no van a ser igual. Las circunstancias, quizá tu negocio, en lugar de ser de esta forma, va a ser de este otro. ¿Cómo lo vas a saber? El Señor te va a quitar las vendas de tus ojos. El Señor te va a quitar las vendas de tus manos para que tú comiences a hacer algo nuevo. Así es que el mensaje de hoy termina con esto: ten la fe, porque tienes en este momento la oportunidad de volver a la vida. Cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor: Padre, gracias porque soy tu hijo, y aún a pesar de las circunstancias, tú me estás dando la oportunidad de tener vida. Gracias porque me das la oportunidad de poder estar junto con mi familia y poder tener este mensaje poderoso a través de este medio de YouTube. Señor, bendecimos este día domingo y te pedimos, Padre Celestial, que la gloria del Señor esté en medio de nuestras vidas, y haznos quitar vendas de nuestros ojos, vendas de nuestras manos y vendas de nuestros pies, para hacer cosas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo te agradezco este tiempo precioso que hemos estado en este día domingo de resurrección, y le damos gracias al Señor también por la bendición de haber compartido contigo a través del canal de YouTube. Recuerda que las redes sociales están abiertas: Facebook en Verbo SR, el correo electrónico de ministeriosverbo@gmail.com y los canales de YouTube de Verbo SR y Ricardo Duarte Menéndez. Es una bendición que podamos estar juntos, y quiero terminar recordándote que acá abajo van a aparecer algunos números de cuenta en donde tú nos puedes bendecir a través de donativos para que podamos continuar haciendo la obra conforme a su propósito. Levanta tus manos, que van a salir sin vendas, y vas a levantar también en este momento esos pies para que sean liberados. Y levanta en este momento tus manos y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas, ahora sin vendas, para recibir bendición. Bendice los pies que pisan, Señor,
una nueva tierra, una nueva vida en Cristo Jesús, para que todo lo que pisen sea bendición. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.